Muy buenas tardes, bienvenidos a los conversatorios de la Asociación de Egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, espacio Propósito de organizado que con juntos el pensemos y generemos soluciones en beneficio de las condiciones de los médicos en Colombia. El día de hoy nos acompaña la doctora Marta Liar Veláez y el doctor Sergio Durán García. Permítanme presentar a nuestros invitados principales. La doctora Marta Liar Veláez es médica egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en auditoría en salud del CES, magíster en salud colectiva de la UDA, experiencia en auditoría en Confama, coordinador Salud Comeva, Clínica Antioquia, coordinadora de urgencias, directora de la Red Departamental de Salud de San Andrés y Providencia, jefe de calidad de la IPS universitaria, coordinadora de urgencia hospital mental y jefe de calidad Colombia Saludable. Y también tenemos al doctor Sergio Durán García, que como todos los conocemos, el presidente y representante legal de Asegresados Medicina, Universidad de Antioquia. Nuestra invitada, la doctora Marta Lías Veláez, a partir de este momento guiará el conversatorio con el tema Tendencias en la prestación de servicios de salud. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Bueno, entonces, para iniciar este conversatorio, voy a hacer como un repaso muy ligero para que recordemos desde cuándo viene como toda esta tendencia en el modelo de salud y como los puntos más importantes que han marcado como los hitos en la salud. Entonces, en el 1993 arrancamos con la ley 100. En el 2012 se crea la resolución 412, que es la que tiene que ver con todo el tema de promoción de la salud, guías técnicas en promoción y prevención. En el 2007 se crea la ley 1122, donde se habla del sistema de seguridad de salud y social, y se habla sobre todo temas asociados con la prevención de la salud. En el 2011, la ley 1428 hace también otra fortaleza grande a todo el tema de atención primaria. En el 2002 empezamos a hablar de los planes territoriales de salud. En el 2015 aparece la ley 1753, que es la ley estatutaria, que digamos, a partir de esa ley comienzan a hacerse también como una parte de toda la transformación e implementación de un modelo de salud, que aparece en el 2015 con la ley 429. En el 2016, dentro de esa, digamos, materialización del modelo de salud, entonces se empieza a hacer la resolución 3202, que habla de las rutas integrales de salud. En el 2018 tenemos la resolución 3280, que es la guía de promoción y prevención de la salud. En el 2019, con la resolución 26, se habla de los planes territoriales de salud y ya integrados en las rutas. Digamos que para el 2020 ya los sistemas de salud se tienen que empezar a encaminar sobre los modelos de salud. Entonces aquí ya me voy a concentrar como a presentar. ¿Qué se plantea inicialmente? Que el modelo de salud tiene que ser un modelo integral de atención, que debe estar vinculado a las rutas de atención, que debe hacerse gestión del riesgo y que tenemos que tener una fortaleza en los sistemas de información. Entonces, para acá, el modelo integral de atención, entonces plantea que el modelo tiene que ser articulado entre quiénes, entre el prestador primario y el prestador complementario, y que ese modelo integrado debe tener actividades de promoción y prevención, tratamiento, rehabilitación y muy importante, que todo este modelo tiene que estar integrado con la tecnología de información y comunicación. Ahorita más adelante vemos por qué la tecnología en información y comunicación marca como un trazador muy importante en el modelo. Entonces, el modelo integral de atención está en el marco de la política integral de salud, que es la ley 429, y en la ley 1751, que es la ley estatutaria. Dentro de ese marco, entonces, se plantean unos pilares estratégicos. Dice la norma que se deben trabajar modelos de atención primaria en salud con un enfoque familiar y comunitario. O sea, que debemos pasar del enfoque morbocéntrico al enfoque de la prevención y la promoción. También habla que es necesario trabajar porque los usuarios, los pacientes, también tienen responsabilidades en el cuidado
tanto la familia en el cuidado de su propia salud, tanto el usuario como la familia. Se dice que el modelo de atención tiene que estar dirigido a gestionar el riesgo y que en eso debemos siempre tener un enfoque diferenciado. Cuando hablamos entonces del tema de atención primaria en salud con enfoque salud familiar y comunitaria, la ley estatutaria reconoce ya la salud como un derecho a los colombianos. Y el objetivo del sistema de salud se va a centrar entonces en mejorar esas condiciones de salud de la población y no solamente en el aseguramiento. Eso dice como la ley. O sea, ya no es solo el aseguramiento, es que el tema de salud nos cobija a todos. Es intersectorial, es territorial y es del sistema. Y es que el modelo ya no sea morfocéntrico, sino que sea un modelo centrado hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En el cuidado es también importante, aunque la norma no desarrolla mucho los deberes, la norma es muy fuerte en los derechos, pero aquí comienza, digamos que esta política en salud a decir que el individuo y la familia también tienen responsabilidad en el autocuidado y en la protección del entorno familiar y comunitario. Entonces, entendiendo que es un derecho, pero a su vez que es un deber. Digamos que en los deberes, cuando uno trabaja con los usuarios, los deberes a veces son lo más difícil de comprender por el usuario y su responsabilidad frente a sí mismo, la familia y el entorno. En la gestión integral de riesgo en salud, entonces, dice que ya este riesgo de salud tiene dos ámbitos, el ámbito colectivo y el ámbito individual, y que incluyen todos los factores biológicos, los determinantes sociales que afectan a los individuos, los estilos de vida, los entornos institucionales, sociales con el que se interactúa y que los factores incrementales asociados a la enfermedad y la discapacidad. La gestión de riesgo es una tendencia a integrar todo, digamos lo que muchos habíamos soñado que se materializaba en el tema de la salud pública. En la gestión integral del riesgo, entonces, se dice que es necesario identificar y caracterizar los riesgos e intervenirlos, minimizarlos en forma mancomunada con los diferentes actores, el ente territorial, los prestadores y los aseguradores, y con los diferentes sectores. También dice que es necesario articular las acciones de salud pública, el aseguramiento y la prestación con el fin de disminuir la carga de la enfermedad y disminuir el impacto económico. Hoy el riesgo en salud trabaja por los resultados en salud. Ya no basta atender a la población, sí, venga, hagamos la cita, el evento, sino que digamos que los prestadores ya se tienen que comprometer con una población atendida, mejorada, o sea, con ese resultado en salud, no solo la atención, sino que esperamos pacientes controlados, pacientes que ingresen menos a los servicios de urgencias, pacientes que se hospitalicen menos. Entonces eso es como la tendencia clave en este momento, es que debemos trabajar por resultados en salud. En la gestión entonces integral del riesgo, una manera de repaso es entender que hay dos tipos de riesgos, el riesgo primario y el riesgo técnico. El riesgo primario es el que se asocia con las condiciones, con los determinantes sociales, ¿cierto? Con la probabilidad de que ocurra una enfermedad, asociada con qué? Con los determinantes sociales. Aquí en este riesgo primario muy importante la intervención del ente territorial y la prevención primaria, secundaria y terciaria. El riesgo pues técnico, el riesgo integral, entonces el riesgo técnico se relaciona con el proceso de atención, o sea, con lo que hacemos los prestadores, los médicos, para disminuir ¿qué? Eventos adversos, ¿cierto? Hacer cada día mejor nuestra atención basados en ¿qué? En guías y protocolos. Y siempre dirigido a los resultados. Entonces ese es como un repasito ahí de cómo entender el riesgo primario y el riesgo técnico. Cuando la norma plantea el enfoque diferencial, pues estamos hablando de que en todo el proceso de salud nosotros debemos entender que existen diferencias culturales, territoriales, geográficas, ambientales, que existe población en el conflicto armado, que existe una vulnerabilidad económica y social, que en esa vulnerabilidad hay víctimas, hay grupos étnicos, raizales, bueno, discapacitados, habitantes de calle, la diversidad.
Y en esa diversidad es donde nosotros debemos entender la prestación. ¿En un marco de qué? Del curso de la vida. Ya no hablamos, todo se mira en un curso de la vida. Ya la 412 no es crecimiento y desarrollo, no, es entender toda la población desde que nace, cómo crece, cómo llega a los 5 años, a la infancia, a la adolescencia, a la juventud, a la adultez y a la vejez. Ese es el trabajo que ya plantea, digamos, en los modelos que ya nosotros tenemos que mirar, un modelo dirigido al curso de la vida. Cuando entre lo que hablamos anteriormente son como las líneas estratégicas del modelo. Y ahora, bueno, ¿cómo se operativiza el modelo desde la normativa? Entonces dice que para poder bajar ese modelo a la realidad es necesario, uno, que se caracterice la población y se definan los grupos de riesgos. Esta caracterización se ha determinado en gran parte que sean los aseguradores que caracterizan la población y también lo hace el ente territorial. Que una vez caracterizada la población, se dirijan esos grupos a unas rutas integrales de atención y que esas rutas integrales se trabajen en red, o sea, las redes integrales. Se debe pues entender cuál es el rol del ente territorial, del asegurador, que es lo que en tendencia produce pues como se operativiza, es como la parte táctica de la política. Los incentivos, todo un tema por desarrollar, o sea, lograr que si nosotros tenemos resultados en salud, es necesario que, digamos, nos premien a los prestadores por lograr tener una población controlada, con menos injerencia a los servicios de urgencia, hospitalización. Bueno, en cuanto, aquí un repasito, la norma define que los grupos de riesgo son 16, ¿cierto? Que entonces están los riesgos cerebrovasculares, los de enfermedades infecciosas, alteraciones nutricionales, el riesgo en salud mental, enfermedades huérfanas asociados al medio ambiente. Esos son 16 riesgos. Así rápidamente los repasamos y vamos a entender entonces las rutas integrales de atención que son. Entonces, son un conjunto de acciones que integran el manejo del riesgo y de la enfermedad a partir de que de un estudio, una evidencia científica de cada grupo de riesgo. Las rutas integrales deben estar guiadas por unas guías de atención, guías de práctica clínica. Y entender que las rutas ya no solamente son del prestador, ¿cierto?, de las IPS, sino que articulan también los recursos del territorio. Entonces articulan las intervenciones colectivas, que hay unos dineros específicos para hacer los planes de salud pública con recursos propios, los planes de beneficio y las acciones intersectoriales. Bueno, la norma dice que hasta ahora hay estas rutas, que existe la ruta integral para la promoción y el mantenimiento de la salud. Esa ruta está definida por la resolución 3280, que divide todos los ciclos de vida y va diciendo el qué y el cómo, paso a paso, se debe garantizar esa ruta. Es de obligatorio cumplimiento y corresponde a los primeros niveles de atención, o sea, al prestador primario, desarrollar la ruta integral. También entonces está ya por riesgos de grupos específicos, podríamos hablar de poblaciones específicas como huérfanas, como crónicos, pluripatológicos. Y la ruta de atención específica también pues como para desarrollar actividades específicas individuales dirigidas a grupos de riesgos y al entorno. Bueno, entonces pasamos a entender qué son las redes. Entonces sabemos que las rutas son las poblaciones de riesgos que van dirigidas con unas condiciones específicas. Pero la ley dice, listo, pero no vas a tener la ruta, sino que usted se articule en red. Entonces ya habla de las redes integrales. Entonces, se define como un conjunto articulado de prestadores, tanto públicos y privados y territoriales, que busquen un objetivo común en una población específica. Entonces, por ejemplo, la ruta de salud mental, la ruta del paciente cardiovascular, la ruta de las huérfanas. Entonces dicen, listo, aquí reunimos todo esto e integramos esta atención. Vamos a poner el ejemplo del paciente hemofílico. Entonces, el paciente hemofílico está en un territorio, pero también va a un colegio, puede estar trabajando, tiene unas condiciones específicas en su entorno, depende de una IPS,
y también pues le presta el servicio una IPS y es responsable una EPS. A esa ruta de atención integral, por ejemplo, el paciente hemofílico, ¿cómo le controlamos el riesgo? Entonces tenemos que mirar cuáles son las condiciones y determinantes individuales y colectivos que puedan afectar la calidad de vida y los resultados en salud de esa población. Hoy, entonces aquí ya empezamos, como eso fue como un repaso, y aquí está como lo más digamos, que genera este conversatorio. Hoy, ¿cómo estamos? Si bien han habido avances, hoy decimos que hoy todavía los servicios de salud son fragmentados. Cada uno presta los servicios, todavía tenemos mucha prestación por eventos. Muy importante, y lo puse como en rojo, es la poca resolutividad en el primer nivel de atención por el médico general. Digamos que en este momento el médico general se convierte en remitir, por eso se hace necesario volver a fortalecer esos conocimientos del médico, lograr un médico que sea más familiar, la medicina familiar, más comprensión de los temas de los pacientes pluripatológicos, dirigido como más a resolver, más que a remitir. Esto nos lleva pues a un uso todavía tenemos uso irracional e ineficiente de los recursos, aumento de la tecnología, aumento de costos innecesarios. Y a pesar de todas esas, aún no logramos la satisfacción del usuario completamente. También podemos decir que las poblaciones no caracterizadas, todavía tenemos muy poco conocimiento parcial de las poblaciones que atendemos. El sistema de información, hoy a la fecha, todavía son insuficientes, de baja tecnología y no permiten realizar un seguimiento al riesgo eficiente. Algunas instituciones, digamos, han avanzado en el tema de la tecnología y sistemas de información, pero muchas empresas sociales del Estado, digamos, todavía se quedan cortos en poder gerenciar su población, que se gerencia, muy importante, con caracterización y sistemas de información. Los modelos de contratación siguen siendo asimétricos. ¿Qué pasa ahorita? El riesgo se le delega a los prestadores. Si bien estamos avanzando en gestión del riesgo, digamos que se le entrega en modelos de contratación todo el riesgo al prestador. Desconocimiento de los costos, las notas técnicas se desconocen, aunque ahorita en este trimestre salió una resolución para que, digamos, los prestadores y las aseguradoras entendieran y aprendieran a hacer las notas técnicas. Bueno, entonces acá continuamos, pues repetía, hay como baja satisfacción de los pacientes. Sin embargo, también hay que hablar de las fortalezas. O sea, ¿qué fortalezas tenemos? Ya el sistema ha avanzado en modelos de atención en telesalud. Eso es una gran, la telemedicina, ya ha sido una herramienta que se apropia por muchos hospitales, por las empresas sociales del Estado, incluso por los médicos particulares. Se ha venido avanzando en el fortalecimiento de los médicos de enlace, con mayor profundización en algunas enfermedades como pluripatológicos, enfermedades huérfanas, salud mental, pacientes crónicos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que ya hay médicos generales que se están volviendo más expertos en atender esos grupos de riesgo. Entonces van ganando capacitación, información y resolución. Ese también es un tema que me parece importante para que nosotros, digamos, para los egresados pudiéramos apoyar esa formación en todo este tema especializado para los médicos, que son unas competencias que les va a permitir, digamos, fortalecer su oferta en el mercado. Avances en la implementación del modelo de las EPS y participación en Antioquia. En Antioquia, por ejemplo, nosotros vemos que el departamento y la Secretaría de Salud viene avanzando en fortalecer el tema de esa parte de las redes con el ente territorial, y es bien importante en digamos, en este último año. Ha habido un esfuerzo del departamento donde de educación a las empresas sociales, de participación con las EPS, de cómo se construye y se materializa un tema de redes sociales. Encaminadas donde acuérdense que las redes sociales se articulan con las rutas. ¿Qué retos entonces aquí es donde sería importante como empezar a mirar estos conversatorios? Es que cuando hay un relacionamiento con las EPS,
es muy importante las relaciones simétricas, las relaciones de libros abiertos y las relaciones entre los actores que tienen confianza. Que muchas veces las relaciones ocultamos la información, tenemos la hoja, la ficha técnica, la nota técnica por debajo, nos da miedo decir cuáles son nuestros riesgos y trasladamos una población y cuando la recibe una cantidad de riesgos que no puede controlar. Avanzar en la historia clínica interoperable, o sea, la interoperabilidad de la historia clínica es necesaria, que nos podamos conectar, fortalecer los conocimientos del médico general hacia una mayor capacidad de resolución, garantizar el seguimiento a riesgo de la población basados en la tecnología de los sistemas de información y la inteligencia artificial. Digamos, en momentos anteriores que hemos conversado y comentaba el doctor Sergio, la necesidad de manejar pues, los datos, la Big Data, para poder entender el riesgo. Es muy difícil que lo hagamos pues, con Excel, desactualizado. Necesitamos información en línea que nos permita georreferenciar los pacientes, identificar los riesgos, incluso desarrollar algoritmos que me puedan predecir el riesgo de una población. Hay que innovar en modelos de atención familiar y comunitaria, aunque la norma lo dice, todavía no tenemos modelos innovadores, pues digamos, no tenemos, es muy exigente. Nos falta como ir desarrollando esos modelos de atención familiar y comunitaria y tener en cuenta cómo nosotros logramos resultados de salud, o sea, qué es lo que queremos con poblaciones controladas, con predicción de riesgos. O sea, hay que aprender a construir algoritmos y a empezar a intervenir esos riesgos, sobre todo pues los que podemos intervenir con guías y procesos y procedimientos adecuados.